Buenos días, amigos. Bienvenidos al Rincón del Nahual, vuestro hogar. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos se enfrentó a una serie de eventos que iban a cambiar más allá de la predicción de su futuro y con él el futuro de la humanidad. Estos eventos fueron tan increíbles que desafiaron la creencia. Un sorprendido presidente Truman y sus principales comandantes militares se encontraron prácticamente impotentes después de haber ganado la guerra más devastadora y costosa de la historia. Estados Unidos se había desarrollado, utilizado y era la única nación en la Tierra en posesión de la bomba atómica, que solo tenía el potencial de destruir a cualquier enemigo e incluso la Tierra misma. En ese momento, Estados Unidos tenía la mejor economía, la tecnología más avanzada, el más alto nivel de vida, ejercía la mayor influencia y desplegaba las fuerzas militares más grandes y poderosas de la historia. Solo podemos imaginar la confusión y la preocupación cuando la élite informada del gobierno de los Estados Unidos descubrió que una nave espacial extraterrestre pilotada por seres parecidos a insectos de una cultura totalmente incomprensible se había estrellado en el desierto de Nuevo México. Entre enero de 1947 y diciembre de 1952 se recuperaron al menos 16 naves alienígenas estrelladas o caídas, 65 cuerpos alienígenas y un alienígena vivo. Una nave extraterrestre adicional había explotado y no se recuperó nada de ese incidente. De estos incidentes, 13 ocurrieron dentro de las fronteras de los Estados Unidos, sin incluir la nave que se desintegró en el aire. De estos 13, 1 estaba en Arizona, 11 estaban en Nuevo México y 1 estaba en Nevada. 3 ocurrieron en países extranjeros. De esos, 1 estaba en Noruega y los últimos 2 estaban en México. Los avistamientos de ovnis fueron tan numerosos que la investigación seria y la desacreditación de cada informe se hicieron imposibles utilizando los activos de inteligencia existentes. Presencia en la Tierra extraterrestre. Una nave extraterrestre fue encontrada el 13 de febrero de 1948 en una mesa cerca de Aztec, Nuevo México. Otra nave se localizó el 25 de marzo de 1948 en Hart Canyon, cerca de Aztec, Nuevo México. Tenía 100 pies de diámetro. Se recuperaron un total de 17 cuerpos extraterrestres de esas dos naves. De mayor importancia fue el descubrimiento de una gran cantidad de partes del cuerpo humano almacenadas dentro de estos dos vehículos. Un demonio había alzado su fea cabeza y la paranoia rápidamente se apoderó de todos y luego en el saber. La tapa secreta se convirtió inmediatamente en una tapa above top secret y se atornilló con fuerza. La manta de seguridad era aún más fuerte que la impuesta al proyecto Manhattan. En los años venideros, estos eventos se convertirían en los secretos mejor guardados de la historia del mundo. Se organizó un grupo especial de los mejores científicos de Estados Unidos y se creó un programa bajo el nombre de Project Sync en diciembre de 1947 para estudiar el fenómeno. Todo el asunto desagradable estaba contenido dentro de la mortaja del secreto. Project Sync se convirtió en Project Grudge en diciembre de 1948. Bajo Grudge se formó un proyecto de recolección y desinformación de bajo nivel llamado Blue Book. Saldría 16 volúmenes de Grudge, incluido el controvertido Grudge 13, que yo y Bill English vimos, leímos y revelamos al público. Los equipos azules se unieron para recuperar los discos estrellados y los alienígenas vivos o muertos. Los Blue Teams luego evolucionaron a Alpha Teams bajo el Project Pons. Durante estos primeros años, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la CIA
ejercieron un control completo sobre el Alien Secret. De hecho, la CIA se formó por orden ejecutiva presidencial, primero por el Grupo Central de Inteligencia, con el propósito expreso de tratar con la presencia alienígena. Más tarde, se estableció la Ley de Seguridad Nacional, NSA, para supervisar la comunidad de inteligencia y especialmente el esfuerzo alienígena. Una serie de memorandos y órdenes ejecutivas del Consejo de Seguridad Nacional eliminó a la CIA de la única tarea de reunir inteligencia extranjera y lenta, pero completamente legalizó la acción directa en forma de actividades encubiertas en el país y en el extranjero. Recopilación de inteligencia. El 9 de diciembre de 1947, Truman aprobó la emisión de NSC-4, titulada Coordinación de Medidas de Información de Inteligencia Extranjera, a instancia de los secretarios Marshall, Forrestal, Patterson y el director del personal de planificación de políticas del Departamento de Estado, Kennan. The Foreign and Military Intelligence, libro 1, informe final de comité selecto para estudiar las operaciones gubernamentales con respecto a las actividades de inteligencia. Senado de los Estados Unidos, 94º Congreso, segundo periodo de sesiones. Informe número 94/755, 26 de abril de 1976. La página 49 dice: esta directiva autorizó al secretario de Estado a coordinar actividades de información en el extranjero diseñadas para contrarrestar el comunismo. Un anexo de alto secreto para NSC-4, NSC-4A, instruyó al director de Inteligencia Central para llevar a cabo actividades psicológicas encubiertas en pos de los objetivos establecidos en NSC-4. La autoridad inicial otorgada a la CIA para operaciones encubiertas bajo NSC-4A no estableció procedimientos formales para coordinar o aprobar estas operaciones. Simplemente ordenó a la DCI que emprenda acciones encubiertas y garantice, a través del enlace con el Estado y la defensa, que las operaciones resultantes sean consistentes con la política estadounidense. Más tarde, NSC-10-1 y NSC-10-2 reemplazarían a estos y expandirían aún más las habilidades encubiertas. La Oficina de Coordinación de Políticas, OPC, fue contratada para llevar a cabo un programa ampliado de actividades encubiertas, NSC-10-1 y NSC-10-2. Validaron prácticas y procedimientos ilegales y extralegales como aceptables para el liderazgo de seguridad nacional. La reacción fue rápida. A los ojos de la comunidad de inteligencia no se prohibieron los agujeros. Bajo NSC-10-1 se estableció un grupo de coordinación ejecutiva para revisar, pero no aprobar propuestas de proyectos encubiertos. El CG tenía la tarea secreta de coordinar los proyectos alienígenas NSC-10-1 y NSC-10-2. Se interpretaron en el sentido de que nadie en la parte superior quería saber nada hasta que terminó y tuvo éxito. Estas acciones establecieron un amortiguador entre el presidente y la información. Se pretendía que este amortiguador sirviera como un medio para que el presidente negara conocimiento si las filtraciones divulgaban el verdadero estado de cosas. Este amortiguador se usó en años posteriores con el propósito de aislar efectivamente a los presidentes sucesivos del conocimiento de la presencia alienígena que no sea lo que el gobierno secreto y la comunidad de inteligencia quería que lo supieran. NSC-10-2 estableció un panel de estudio que se reunió en secreto y estaba formado por mentes científicas de la época. El panel de estudio no se llamó MJ-12. Otra nota de NSC-10-5 describió más los deberes del panel de estudio. Estos memorandos NSC y órdenes ejecutivas secretas sientan las bases para la creación del MJ-12 solo 4 años después. La primera víctima. El secretario de Defensa encubierto James Forrestal comenzó a objetar el secreto. Era un hombre muy idealista y religioso que creía que el público debería ser informado.
Cuando comenzó a hablar con los líderes del partido de oposición y los líderes del Congreso sobre el problema alienígena, Truman le pidió que renunciara. Expresó sus temores a muchas personas y con razón creía que estaba siendo observado. Esto fue interpretado por aquellos que ignoraban los hechos como paranoia. Posteriormente se dijo que Forrestal había sufrido un colapso mental y fue ingresado en el Hospital Naval Bethesda. De hecho, se temía que Forrestal volviera a hablar y que tuviera que ser aislado y desacreditado. En algún momento de la madrugada del 22 de mayo de 1949, agentes de la CIA le ataron una sábana alrededor del cuello, sujetaron el otro extremo a un accesorio en su habitación y arrojaron a James Forrestal por la ventana. La sábana se rasgó y él cayó en picada hasta su muerte. Se convirtió en una de las primeras víctimas del encubrimiento. Eve. El alienígena vivo que había sido tomado del accidente de Roswell en 1947 se llamaba Eve. El nombre había sido sugerido por el Dr. Vannevar Bush y era la abreviatura de entidad biológica extraterrestre. Eve tenía tendencia a mentir y durante más de un año solo daría la respuesta deseada a las preguntas formuladas. Esas preguntas que habrían resultado en una respuesta indeseable que quedaron sin respuesta. En algún momento durante el segundo año de cautiverio comenzó a abrirse y la información derivada de Eve fue sorprendente, por decirlo menos. Esta compilación de sus revelaciones se convirtió en la base de lo que más tarde se llamaría el Libro Amarillo. Se tomaron fotografías de Eve que, entre nosotros y otros, yo y Bill English, veríamos años después en Grudge 13. A finales de 1951, Eve se enfermó. El personal médico no pudo determinar la causa de la enfermedad de Eve y no tenía antecedentes de los que extraer. El sistema de Eve estaba basado en clorofila y procesaba los alimentos en energía de la misma manera que las plantas. El material de desecho se excretó igual que las plantas. Se decidió que se requería un experto en botánica. Trajeron a un botánico, el doctor Guillermo Mendoza, para tratar de ayudarlo a recuperarse. El doctor Mendoza trabajó para salvar a Eve hasta mediados de 1952, cuando murió Eve. El doctor Mendoza se convirtió en un experto en biología alienígena. En un intento inútil por salvar a Eve y ganar el favor de esta raza alienígena tecnológicamente superior, los Estados Unidos comenzaron a transmitir un llamado de ayuda a principios de 1952 a las vastas regiones del espacio. La llamada quedó sin respuesta, pero el proyecto continuó como un esfuerzo de buena fe. Creación por parte del presidente de la NSA. Truman creó la Agencia de Seguridad Nacional Supersecreta, NSA, por orden ejecutiva secreta el 4 de noviembre de 1952. Su objetivo principal era descifrar las comunicaciones y el lenguaje de los extraterrestres y establecer un diálogo con ellos. Esta tarea más urgente fue una continuación del esfuerzo anterior y se denominó en código Sigma. El propósito secundario de la NSA era monitorear todas las comunicaciones y emisiones de todos y cada uno de los dispositivos en todo el mundo con el propósito de reunir inteligencia tanto humana como alienígena y para contener el secreto de la presencia alienígena. El proyecto Sigma fue exitoso. La NSA también mantiene comunicaciones con la base Luna y otros programas espaciales secretos. Por orden ejecutiva, la NSA está exenta de todas las leyes que no menciona específicamente a la NSA en el texto de la ley como sujeta a esa ley. Eso significa que si la agencia no se detalla en el texto de todas y cada una de las leyes aprobadas por el Congreso, no está sujeta a esa o esas leyes. La NSA ahora realiza muchas otras tareas y, de hecho, es la principal agencia dentro de la comunidad de inteligencia. Hoy, la NSA recibe el 75% del dinero asignado a la comunidad de inteligencia. El viejo dicho, donde va el dinero, allí reside el poder, es cierto. El DCI de hoy
es una cabeza de figura mantenida como una artimaña pública. La tarea principal de la NSA sigue siendo las comunicaciones extraterrestres, pero ahora también incluye otros proyectos alienígenas. El presidente Truman había mantenido a nuestros aliados, incluida la Unión Soviética, informados sobre el desarrollo del problema alienígena desde la recuperación de Roswell. Esto se había hecho en caso de que los extraterrestres resultaran ser una amenaza para la raza humana. Se formularon planes para defender la Tierra en caso de invasión. Se encontró una gran dificultad para mantener el secreto internacional. Se decidió que era necesario un grupo externo para coordinar y controlar los esfuerzos internacionales para ocultar el secreto del escrutinio normal de los gobiernos por parte de la prensa. El resultado fue la formación de una sociedad secreta conocida como los Bilderbergers. Nota del editor, son más conocidos como el grupo Bilderberg. La sede de este grupo se encuentra en Ginebra, Suiza. Los Bilderberger se convirtieron en un gobierno mundial secreto que ahora controla todo. Las Naciones Unidas eran entonces y ahora son una broma internacional. Un nuevo presidente. En 1953, un nuevo hombre ocupó la Casa Blanca. Era un hombre acostumbrado a una organización estructurada de personal con una cadena de mando. Su método era delegar autoridad y gobernar por comité. Tomó decisiones importantes, pero solo cuando sus asesores no pudieron llegar a un consenso. Su método normal era leer o escuchar varias alternativas y luego aprobar una. Aquellos que trabajaron estrechamente con él han declarado que su comentario favorito fue: haz lo que sea necesario. Pasó mucho tiempo en el campo de golf. Esto no era del todo inusual para un hombre que había sido un ejército de carrera con la posición final de comandante supremo aliado durante la guerra. Una publicación que llevaba 5 estrellas junto con ella. Este presidente era el general del ejército David Eisenhower. Durante su primer año en el cargo, 1953, se recuperaron al menos 10 discos estrellados más extraterrestres junto con 26 muertos y 4 extraterrestres vivos. De los 10, 4 se encontraron en Arizona, 2 en Texas y 1 en Nuevo México, 1 en Luisiana, 1 en Montana y 1 en Sudáfrica. Hubo cientos de avistamientos. Eisenhower sabía que tenía que luchar y vencer el problema alienígena. Sabía que no podía hacerlo revelando al secreto al Congreso. A principios de 1953, el nuevo presidente recurrió a su amigo y compañero miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, Nelson Rockefeller, para que lo ayudara con el problema extraterrestre. Eisenhower y Rockefeller comenzaron a planificar la estructura secreta de la supervisión de tareas alienígenas, que se convertiría en realidad dentro de un año después. La idea para MJ-12 nació así. Fue el tío de Nelson Winthrop, Aldrich, quien fue crucial para convencer a Eisenhower de postularse para presidente. Toda la familia Rockefeller y con ellos el imperio Rockefeller habían respaldado sólidamente a Ike. Pedirle ayuda a Rockefeller con el problema alienígena sería el mayor error que Eisenhower haya cometido para el futuro de los Estados Unidos y, probablemente, para toda la humanidad. Una semana después de la elección de Eisenhower, habría nombrado a Nelson Rockefeller presidente de un comité asesor presidencial sobre organización gubernamental. Rockefeller fue responsable de planificar la reorganización del gobierno. Los programas del New Deal se ubicaron en un solo puesto de gabinete llamado Departamento de Salud, Educación y Bienestar. Cuando el Congreso aprobó la nueva posición del gabinete en abril de 1953, Nelson fue nombrado para el cargo de subsecretario de Oveta Culp Hobby hacia la Tierra. En 1953 los astrónomos descubrieron grandes objetos en el espacio que se movían hacia la Tierra. Primero se creía que eran asteroides. La evidencia posterior demostró que los objetos solo podían ser naves espaciales. Proyecto Sigma interceptó comunicación por radio alienígena. Cuando los objetos llegaron a la Tierra, tomaron una órbita muy alta alrededor del Ecuador. Había varias naves enormes y su intención real era desconocida. El proyecto Sigma y un nuevo proyecto Platón
a través de comunicaciones de radio usando el lenguaje binario de la computadora, pudieron organizar un aterrizaje que resultó en contacto cara a cara con seres extraterrestres de otro planeta. El proyecto Platón se encargó de establecer relaciones diplomáticas con esta raza alienígena de extraterrestres. Mientras tanto, una raza de extraterrestres de aspecto humano contactó con el gobierno de los Estados Unidos. Nota del editor. Probablemente eran de la llamada Confederación Galáctica. Este grupo alienígena nos advirtió contra los alienígenas que orbitaban el Ecuador y ofreció ayudarnos con nuestro desarrollo espiritual. Exigieron que desmanteláramos y destruyamos nuestras armas nucleares como condición principal. Se negaron a intercambiar tecnología alegando que no podíamos manejar espiritualmente la tecnología que poseíamos. Creían que usaríamos cualquier tecnología nueva para destruirnos mutuamente. Esta raza declaró que estábamos en un camino de autodestrucción y que debemos dejar de matarnos, dejar de contaminar la Tierra, dejar de violar los recursos naturales de la Tierra y aprender a vivir en armonía. Estos términos se encontraron con extrema sospecha, especialmente la condición principal del desarme nuclear. Se creía que cumplir esa condición nos dejaría indefensos ante una evidente amenaza alienígena. Tampoco teníamos nada en la historia para ayudar con la decisión. El desarme nuclear no se consideraba lo mejor para los Estados Unidos. Las oberturas fueron rechazadas. Más tarde, en 1954, la raza de grandes alienígenas grises de nariz que había estado orbitando la Tierra aterrizó en la base de la Fuerza Aérea Holloman. Se llegó a un acuerdo básico. Esta raza se identificó como originaria de un planeta alrededor de una estrella roja en la constelación de Orión, que llamamos Betelgeuse. Afirmaron que su planeta estaba muriendo y que en algún momento futuro desconocido no podrían sobrevivir allí. Esto condujo a un segundo aterrizaje en la base de la Fuerza Aérea Edwards. El evento histórico se había planeado de antemano y se acordaron los detalles del tratado. Eisenhower arregló estar en Palm Springs de vacaciones. El día señalado el presidente fue llevado a la base y se dio la excusa a la prensa de que estaba visitando a un dentista. El presidente del tratado formal firmado, Eisenhower, se reunió con los extranjeros y se firmó un tratado formal entre la nación extranjera y los Estados Unidos de América. Luego recibimos a nuestro primer embajador alienígena del espacio exterior. Su nombre y su título era Su Alteza Omnipotente Krill, pronunciado Krill. En la tradición estadounidense de desdén por los títulos reales fue secretamente llamado Original Ostad Krill. Debes saber que la bandera alienígena se conoce como la insignia trilateral, se exhibe en su oficio y se usa en sus uniformes. Ambos aterrizajes y la segunda reunión fueron filmados. Las películas existen hoy. El tratado declaraba: 1. Los extraterrestres no interferirían en nuestros asuntos y nosotros no interferiríamos en los de ellos. Mantendríamos su presencia en la Tierra en secreto. Nos proporcionarían tecnología avanzada y nos ayudarían en nuestro desarrollo tecnológico. No harían ningún tratado con ninguna otra nación de la Tierra. 2. Podrían secuestrar humanos de forma limitada y periódica, con el propósito de un examen médico y monitoreo de nuestro desarrollo, con la estipulación de que los humanos no serían dañados, serían devueltos a su punto de secuestro, que los humanos no tendrían memoria del evento y que la nación alienígena proporcionaría a Majestic 12 una lista de todos los contactos humanos y secuestrados de forma regular. 3. Se acordó que cada nación recibiría al embajador de la otra mientras el tratado permaneciera vigente. Se acordó además que la nación extranjera y los Estados Unidos intercambiarían 16 miembros de personal entre sí con el propósito de aprender uno del otro. Bases subterráneas. Los invitados extraterrestres permanecerían en la Tierra y los invitados humanos viajarían al punto de origen extraterrestre durante un periodo de tiempo específico y luego regresarían, en cuyo punto se realizaría un intercambio inverso. También se acordó que las bases se construirían bajo tierra para el uso de la nación alienígena y que se construirían 2 bases para el uso conjunto de la nación alienígena y el gobierno de los Estados Unidos.
El intercambio de tecnología tendría lugar en las bases ocupadas conjuntamente. Estas bases alienígenas se construirían bajo reservas indias en el área de las 4 esquinas de Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado, y una se construiría en Nevada, en el área conocida como S-4, ubicada aproximadamente a 7 millas al sur de la frontera occidental de Área 51. Todas las bases alienígenas están bajo el control completo del Departamento de Inteligencia Naval y todo el personal que trabaja en estos complejos recibe sus cheques de la Marina. La construcción de las bases comenzó de inmediato, pero el progreso fue lento hasta que se dispusieron grandes cantidades de dinero en 1957. Se continuó trabajando en el Libro Amarillo. El Área 51 y el proyecto S-4 Red Light se formaron y la experimentación en pruebas de aviones alienígenas voladores se inició en serio. Se construyó una instalación supersecreta en Ground Lake, en Nevada, en medio del campo de pruebas de armas. Fue el nombre en código Dreamland. La instalación se colocó bajo el Departamento de la Marina y la autorización de todo el personal requirió autorización Q, así como la aprobación del ejército presidencial. Esto es irónico debido al hecho de que el presidente de los Estados Unidos no tiene autorización para visitar el sitio. La base alienígena y el intercambio de tecnología en realidad tuvieron lugar en un área conocida como S-4. El área S-4 tenía el nombre en código El lado oscuro de la luna. El ejército recibió la tarea de formar una organización supersecreta para proporcionar seguridad a todos los proyectos con tareas alienígenas. Esta organización se convirtió en la Organización Nacional de Reconocimiento con sede en Fort Carson, Colorado. Los equipos específicos capacitados para asegurar los proyectos se llamaron Delta. Un segundo código de proyecto llamado Snowbird fue promulgado para explicar cualquier avistamiento de las naves Red Light como experimentos de la Fuerza Aérea. Las embarcaciones Snowbird se fabricaron con tecnología convencional y se enviaron en avión a la prensa en varias ocasiones. El proyecto Snowbird también se usó para desacreditar avistamientos públicos legítimos de naves alienígenas, ovnis. El proyecto Snowbird tuvo mucho éxito y los informes del público disminuyeron constantemente hasta los últimos años. Financiamiento secreto. La oficina militar de la Casa Blanca organizó y mantuvo un fondo secreto multimillonario. Este fondo se utilizó para construir más de 75 instalaciones subterráneas profundas. A los presidentes que preguntaron se les dijo que el fondo se usaba para construir refugios subterráneos profundos para el presidente en caso de guerra. Solo unos pocos fueron construidos para el presidente. Millones de dólares se canalizaron a través de esta oficina hacia el Majestic 12 y luego a los contratistas, y se utilizaron para construir bases alienígenas de alto secreto, así como DOOM, bases militares subterráneas de alto secreto e instalaciones promulgadas por la Alternativa 2, en toda la nación. El presidente Johnson utilizó este fondo para construir una sala de cine y allanar el camino en su rancho. No tenía idea de su propósito. El Fondo Secreto de la Construcción Subterránea de la Casa Blanca fue creado en 1957 por el presidente Eisenhower. La financiación se obtuvo del Congreso con el pretexto de construcción y mantenimiento de sitios secretos donde el presidente podía ser llevado en caso de ataque militar, sitios de emergencia presidenciales. Los sitios son literalmente agujeros en el suelo, lo suficientemente profundos como para resistir una explosión nuclear, y están equipados con equipos de comunicaciones de última generación. Hasta la fecha, hay más de 75 sitios repartidos por todo el país que se construyeron con dinero de este fondo. La Comisión de Energía Atómica ha construido al menos 22 sitios subterráneos adicionales. La ubicación y todo lo que tiene que ver con estos sitios fueron y son considerados y tratados como de alto secreto. El dinero estaba y está en control de la oficina militar de la Casa Blanca y fue y es lavado a través de una red tortuosa que incluso el espía o contador más conocedor no puede seguir. A partir de 1980, solo unos pocos al principio y al final de esta web sabían para qué era el dinero. Al principio estaban el representante George Mahon de Texas
y el presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara y de su Subcomité de Defensa, y el representante Robert Sykes, de Florida, presidente del Subcomité de Construcción Militar de Asignaciones de la Cámara. Hoy se rumorea que el presidente de la Cámara de Representantes, Jim Wright, controla el dinero en el Congreso y que está en curso una lucha de poder para destituirlo. Al final de la línea estaban el presidente, el Majestic 12, el director de la oficina militar y un comandante en el Night Yard. El dinero fue autorizado por el Comité de Apropiación, que lo asignó al Departamento de Defensa como un artículo de alto secreto en el programa de construcción del ejército. Sin embargo, el ejército no podía gastarlo y, de hecho, ni siquiera sabía para qué era. En realidad, la autorización para gastar el dinero fue otorgada a la Marina. El dinero fue canalizado a la División de Ingenieros de la Armada de Chesapeake, que tampoco sabían para qué era. Ni siquiera el oficial al mando, que era almirante, sabía para qué se utilizaría el fondo. Solo un hombre, un comandante de la Armada que fue asignado a la división Chesapeake, pero en realidad solo era responsable ante la oficina militar de la Casa Blanca, sabía el propósito real, la cantidad y el destino final del fondo de alto secreto. El secreto total que rodeaba el fondo significaba que casi todos los rastros de él podían desaparecer por las muy pocas personas que lo controlaban. Nunca ha habido y muy probablemente nunca habrá una auditoría de este dinero secreto. Se transmitieron grandes cantidades de dinero del fondo de alto secreto a una ubicación en Palm Beach, Florida, que pertenece a la guardia costera llamada Pennaut Island. La isla está adyacente a la propiedad, que era propiedad de Joseph Kennedy. Se dijo que el dinero se había utilizado para paisajismo y embellecimiento general. Hace algún tiempo, un especial de noticias de televisión sobre el asesinato de Kennedy contó que un oficial de la Guardia Costera transfirió dinero en un maletín a un empleado de Kennedy a través de esta línea de propiedad. ¿Podría haber sido un pago secreto a la familia Kennedy por la pérdida de su hijo John F. Kennedy? Los pagos continuaron desde el año 1967 y luego se detuvieron. Se desconoce el monto total transferido y se desconoce el uso real del dinero. Mientras tanto, Nelson Rockefeller cambió de posición nuevamente. Esta vez tomaría el antiguo puesto de C.D. Jackson, que se había llamado asistente especial de estrategia psicológica. Con la cita de Nelson, el nombre fue cambiado a asistente especial de estrategia de Guerra Fría. Esta posición evolucionaría a lo largo de los años en la misma posición que Henry Kissinger ocuparía en última instancia bajo el presidente Nixon. Oficialmente debía dar asesoramiento y asistencia en el desarrollo de una mayor comprensión y cooperación entre todos los pueblos. La descripción oficial era una cortina de humo para seguridad. Era el coordinador presidencial de la comunidad de inteligencia. En su nuevo cargo, Rockefeller informó directamente y solo al presidente. Asistió a las reuniones del gabinete, el Consejo de Política Económica Exterior y el Consejo de Seguridad Nacional, que era el máximo órgano de formulación de políticas de gobierno. Nelson Rockefeller también recibió un segundo trabajo importante como jefe de una unidad secreta llamada Grupo de Coordinación de Planificación que se formó bajo NSC 5412-1 en marzo de 1955. El grupo estaba formado por diferentes miembros de ad hoc según el tema de la agenda. Los miembros básicos eran Rockefeller, un representante del Departamento de Estado y el director de Inteligencia Central. Pronto fue llamado el Comité 3412 del Grupo Especial NSC 5412-1. Estableció la guerra de que las operaciones encubiertas estaban sujetas a la aprobación de un comité ejecutivo, mientras que en el pasado estas operaciones se iniciaron únicamente bajo la autoridad del director de Inteligencia Central. Fundación del Majestic 12. Por memorando ejecutivo secreto. NSC 5410. Eisenhower había precedido a NSC 5412-1 en 1954 para establecer un comité permanente que se conocería como Mayoría 12, Majestic 12, para supervisar y llevar a cabo todas las actividades encubiertas, preocupado por la pregunta extraterrestre. El NSC 5412-1 fue creado para explicar el propósito de estas reuniones
cuando el Congreso y la prensa se volvieron curiosos. La mayoría de los 12 estaba compuesta por Nelson Rockefeller, el director de la CIA Allen Wells Dulles, el secretario de Estado John Foster Dulles, el secretario de Defensa Charles E. Wilson, el presidente del Estado Mayor Conjunto Almirante Arthur W. Radford, el director del FBI J. Edgar Hoover, 6 hombres del Comité Ejecutivo del Consejo de Relaciones Exteriores conocido como los Sabios. Estos hombres eran todos miembros de una sociedad secreta de estudiosos que se llamaban a sí mismos la Sociedad Jason o los Académicos Jason, que reclutaron a sus miembros de las sociedades Skull and Bones y Scroll and Key de Harvard y Yale. Los Reyes Magos fueron miembros claves del Consejo de Relaciones Exteriores. Hubo 12 miembros, incluidos los primeros 6 de los puestos del gobierno, por lo tanto, la mayoría de los 12. Este grupo estuvo formado a lo largo de los años por los altos funcionarios y directores del Consejo de Relaciones Exteriores y más tarde por la Comisión Trilateral. Gordon Dean, George Bush y Zbigniew Brzezinski estaban entre ellos. Los más importantes e influyentes de los sabios que sirvieron al Majestic 12 fueron John McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman, Charles Bolen, George Kennan y Dean Acheson. Es significativo que el presidente Eisenhower, así como los primeros 6 miembros del gobierno del Majestic 12, también fueran miembros del Consejo de Relaciones Exteriores. Investigadores exhaustivos pronto descubrirían que no todos los sabios asistieron a Harvard o Yale, y no todos fueron elegidos por la membresía de Skull and Bones o Scroll and Key durante sus años universitarios. Podrá aclarar rápidamente este misterio al obtener el libro The Wise Men de Walter Isaacson o Evan Thomas. Debajo de la ilustración almohadilla 9 en el centro del libro encontrará el título Lovett con la unidad de Yale arriba a la derecha, y en la playa su iniciación en Skull and Bones se produjo en una base aérea cerca de Dunkerque. Descubrí que los miembros fueron elegidos de manera continua por invitación basada en el mérito posterior a la universidad y no se limitaban solo a los asistentes a Harvard o Yale. Unos pocos elegidos fueron luego iniciados en la Jason Society. Todos son miembros del Consejo de Relaciones Exteriores y en ese momento eran conocidos como el Establecimiento del Este. Esto debería darle una pista sobre la naturaleza seria y de largo alcance de estas sociedades universitarias más secretas. La sociedad Jason está viva y bien hoy, pero ahora también incluye miembros de la Comisión Trilateral. Los trilateralistas existieron en secreto varios años antes de 1973. El nombre de la Comisión Trilateral fue tomado de la bandera extranjera conocida como insignia trilateral. La mayoría de los 12 debía sobrevivir hasta nuestros días. Bajo Eisenhower y Kennedy se llamó erróneamente el Comité 8412, o más correctamente el Grupo Especial. En la administración Johnson se convirtió en el Comité 303 porque el nombre 5412 había sido comprometido en el libro El Gobierno Secreto. En realidad, NSC 5412-1 se filtró al autor para ocultar la existencia de NSC 5410. Bajo Nixon, Ford y Carter se llamó el Comité 40. Bajo Reagan se convirtió en el Comité PI-40. Durante todos esos años solo cambió el nombre. Engaño y mutilaciones. En 1955 se hizo evidente que los extraterrestres habían engañado a Eisenhower y habían roto el tratado. Se encontraron humanos mutilados junto con animales mutilados en todo Estados Unidos. Se sospechaba que los extraterrestres no presentaban una lista completa de contactos humanos y secuestrados al Majestic 12. Y se sospechaba que no todos los secuestrados habían sido devueltos. Se sospechaba que la Unión Soviética interactuaba con ellos y esto resultó ser cierto. Se supo que los extraterrestres habían estado manipulando masas de personas a través de sociedades secretas, brujería, magia, ocultismo y religión. Después de varios enfrentamientos aéreos de combate de la Fuerza Aérea con naves alienígenas, también se hizo evidente que nuestras armas
no podían competir contra ellos. En noviembre de 1955 se emitió el NSC 5412-2, que estableció un comité de estudio para explorar todos los factores que intervienen en la elaboración y aplicación de la política exterior en la era nuclear. Esto era solo una capa de nieve que cubría el verdadero tema de estudio, la pregunta alienígena. El grupo de estudio por Memorándum Ejecutivo Secreto NSC 5411-1954, el presidente Eisenhower había encargado al grupo de estudio que examinara todos los hechos, pruebas, mentiras y engaños y descubriera la verdad de la cuestión ajena. NSC 5412-2 era solo una cobertura que se había vuelto necesaria cuando la prensa comenzó a preguntar sobre el propósito de las reuniones periódicas de hombres tan importantes. Las primeras reuniones comenzaron en Quantico, Marine Base. El grupo de estudio estaba compuesto por 35 miembros del Consejo de Relaciones Exteriores. Eruditos secretos conocidos como The Jason Society eran los Jason Scholars. El doctor Edward Teller fue invitado a participar. El doctor Zbigniew Brzezinski fue el director del estudio durante los primeros 18 meses. El doctor Henry Kissinger fue elegido como director de estudio del grupo por los segundos 18 meses. Nelson Rockefeller fue un visitante frecuente durante el estudio. Las reuniones de la segunda fase también se llevaron a cabo en la base marina en Quantico, Virginia, y el grupo se hizo conocido como Quantico 2. Nelson Rockefeller construyó un refugio en algún lugar de Maryland, al que solo se podía llegar por vía aérea para el Majestic 12 y el comité de estudio para que pudieran reunirse lejos del escrutinio público. Este lugar secreto de reunión se conoce con el nombre en clave de Country Club. En el lugar existen instalaciones completas para vivir, comer, recreación, biblioteca y reuniones. El grupo de estudio fue cerrado públicamente en los últimos meses de 1958 y Henry Kissinger publicó lo que se denominó oficialmente los resultados en 1957 como Armas nucleares y política exterior, por Henry A. Kissinger, publicado por el Consejo de Relaciones Exteriores por Harper y los Hermanos, Nueva York. En verdad el manuscrito ya había sido del 80%, mientras que Kissinger fue escrito en Harvard. El grupo de estudio continuó velado en secreto. Una pista de la seriedad de Kissinger atribuyó al estudio se puede encontrar en declaraciones de su esposa y amigos. Muchos de ellos declararon que Henry saldría temprano de casa cada mañana y volaría tarde cada noche, sin hablar con nadie ni responder a nadie. Parecía como si estuviera en otro mundo que no tenía espacio para nadie más. Estas declaraciones son muy reveladoras. Las revelaciones de la presencia y las acciones extraterrestres durante el estudio deben haber sido un gran shock. Henry Kissinger definitivamente estaba fuera de lugar durante el tiempo que rodeaba estas reuniones. Nunca más se vería afectado de esta manera, sin importar la seriedad de cualquier evento posterior. En muchas ocasiones trabajaría hasta muy entrada la noche después de haber pasado un día completo. Este comportamiento finalmente condujo al divorcio. Un hallazgo importante del estudio alienígena fue que no se podía decir al público, ya que se creía que esto ciertamente conduciría al colapso económico, el colapso de la estructura religiosa y el pánico nacional que conduciría a la anarquía. El secreto continuó así. Una consecuencia de este hallazgo fue que si no se podía informar al público, no se podía informar al Congreso. Por lo tanto, los fondos para los proyectos y la investigación tendrían que venir de fuera del gobierno. Mientras tanto, el dinero se obtendría del presupuesto militar y de los fondos confidenciales no apropiados de la CIA. Experimentación genética. Otro hallazgo importante fue que los extraterrestres estaban usando humanos y animales como fuente de secreciones glandulares, enzimas, secreciones hormonales, sangre y en horribles experimentos genéticos. Los extraterrestres explicaron estas acciones como necesarias para su supervivencia. Afirmaron que su estructura genética se había deteriorado y que ya no podían reproducirse. Afirmaron que si no podían mejorar su estructura genética, su raza pronto dejaría de existir. Miramos sus explicaciones con extrema sospecha, dado que nuestras armas eran literalmente inútiles contra los alienígenas. El Majestic 12 decidió continuar las relaciones diplomáticas amistosas con ellos, hasta el momento en que pudiéramos desarrollar una tecnología que nos permitiera desafiarlos militarmente.
Tendrían que hacerse oberturas a la Unión Soviética y a otras naciones para unir fuerzas para la supervivencia de la humanidad. Mientras tanto, se desarrollaron planes para investigar y construir 2 sistemas de armas utilizando tecnología convencional y nuclear, que con suerte nos llevaría a la paridad. Los resultados de la investigación fueron Proyecto Joshua y Excalibur. Joshua era un arma capturada de los alemanes que en ese momento era capaz de destruir una placa de blindaje de 4 milímetros de grosor en un rango de 2 millas usando ondas de sonido de baja frecuencia, y se creía que esta arma sería efectiva contra la nave alienígena y las armas de rayos. Excalibur era un arma transportada por un misil que no superaba los 30.000 pies AGL, que no se desviaba del objetivo designado más de 50 metros. Penetraría 1.000 metros de tierra dura de toba como la que se encuentra en Nuevo México. Llevaría una ojiva de 1 megatón y estaba destinado a usarse para destruir a los alienígenas en sus bases subterráneas. Joshua fue desarrollado con éxito, pero nunca lo conocí. Excalibur no fue presionado hasta los últimos años y ahora hay un esfuerzo sin precedentes para desarrollar esta arma. Los acontecimientos en Fátima a principios de siglo fueron analizados. Ante la sospecha de que se trataba de manipulación extraterrestre, se puso en marcha una operación de inteligencia para penetrar en el secreto que rodea el evento. Los Estados Unidos utilizaron sus lunares del Vaticano, que habían sido reclutados y alimentados durante la Segunda Guerra Mundial, y pronto obtuvieron todo el estudio del Vaticano que incluía la profecía. Esta profecía afirmaba que si el hombre no se apartaba del mal y se colocaba a los pies de Cristo, el planeta se autodestruiría y los eventos descritos en el libro del Apocalipsis se harían realidad. Declaró que nacería un niño que uniría al mundo con un plan para la paz mundial y una religión falsa a partir de 1992. Para 1995, la gente discerniría que él era malvado y que de hecho era el anticristo. La Tercera Guerra Mundial comenzaría en el Medio Oriente en 1995, con una invasión de Israel por parte de una nación árabe unida utilizando armas convencionales que culminarían en un holocausto nuclear en el año 1999. Entre 1999 y 2003, la mayor parte de la vida en este planeta sufriría horriblemente y moriría como resultado. El regreso de Cristo ocurriría en el año 2011. Cuando los extraterrestres se enfrentaron a este hallazgo, confirmaron que era cierto. Los alienígenas explicaron que nos habían creado a través de la hibridación y habían manipulado la raza humana a través de la religión, el satanismo, la brujería, la magia y el ocultismo. Explicaron además que eran capaces de viajar en el tiempo y que los eventos se harían realidad. La explotación posterior de la tecnología alienígena por parte de los Estados Unidos y la Unión Soviética, utilizando viajes en el tiempo, confirmó la profecía. Los extraterrestres mostraron un holograma que, según ellos, era la crucifixión real de Cristo, que el gobierno filmó. No sabíamos si creerles o no. ¿Estaban usando religiones genuinas para manipularnos? ¿O eran de hecho la fuente de nuestras religiones, con las que nos habían estado manipulando todo el tiempo? ¿O fue este el comienzo de los tiempos finales genuinos y el regreso de Cristo que había sido predicho en la Biblia? Nadie supo la respuesta, pero a día de hoy no ha pasado nada de eso. En 1957 se celebró un simposio al que asistieron algunas de las mentes científicas más grandes que vivían. Llegaron a la conclusión de que para el año 2000 o poco después el planeta se autodestruiría debido al aumento de la población y a la explotación del medio ambiente por el hombre sin la ayuda de Dios o de los extraterrestres. Alternativas 1, 2 y 3. Por orden ejecutiva secreta del presidente Eisenhower, a los Jason Scholars se les ordenó estudiar este escenario y hacer recomendaciones llamadas Alternativas 1, 2 y 3. La alternativa 1 consistía en utilizar dispositivos nucleares para abrir agujeros en la estratosfera, desde la cual el calor y la contaminación escaparían al espacio. Cambia las culturas humanas de la explotación a culturas de protección del medio ambiente. De los tres se decidió que era el menos probable que tuviera éxito debido a la naturaleza inherente del hombre y al daño adicional que las explosiones nucleares crearían. La alternativa 2 consistía en construir una vasta red de ciudades subterráneas y túneles, en los que una representación selecta de todas las culturas y ocupaciones
sobreviviría y continuaría con la raza humana. El resto de la humanidad tendría que valerse por sí mismos en la superficie del planeta. La alternativa 3 consistía en explotar la tecnología extraterrestre y convencional para que unos pocos elegidos abandonaran la Tierra y establecieran colonias en el espacio exterior. No puedo confirmar ni negar la existencia de envíos por lotes de esclavos humanos que se utilizarían para el trabajo manual en el esfuerzo como parte del plan. La Luna, código llamado Adán, sería el objetivo de interés primario seguido por el planeta Marte, código llamado Eva. Como acción demoradora, las tres alternativas incluyeron el control de la natalidad, esterilización y la introducción de microbios mortales para controlar o ralentizar el crecimiento de la población de la Tierra. El SIDA es solo uno de los resultados de estos planes. Hay otros. Se decidió, dado que la población debía reducirse y controlarse, que sería mejor para la raza humana deshacerse de los elementos indeseables de nuestra sociedad. El liderazgo conjunto de Estados Unidos y los soviéticos rechazó la alternativa 1, pero ordenó que comenzara el trabajo en las alternativas 2 y 3 prácticamente al mismo tiempo. En 1959 la corporación RAND organizó un simposio de construcción subterránea profunda. En el informe del simposio se muestran y describen máquinas que podrían perforar un túnel de 45 pies de diámetro a una velocidad de 5 pies por hora. También muestra imágenes de enormes túneles y bóvedas subterráneas que contienen lo que parece ser instalaciones complejas y posiblemente incluso ciudades. Parece que los 5 años anteriores de todas las construcciones subterráneas habían logrado un progreso significativo en ese momento. Los poderes gobernantes decidieron que una forma de financiar los proyectos relacionados con el extranjero y otros proyectos del mercado negro era arrinconar el mercado de drogas ilegales. Se acercó a un joven y ambicioso miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Su nombre es George Bush, quien en ese momento era presidente y CEO de Zapata Oil con sede en Texas. Zapata Oil estaba experimentado con la nueva tecnología de perforación en alta mar. Se pensó correctamente que las drogas podían enviarse desde Sudamérica a las plataformas en alta mar en un barco de pesca, donde luego serían transportadas a la costa por el transporte normal utilizado para suministros y personal. Por este método, ninguna agencia de aduanas o de aplicación de la ley someterá la carga a la búsqueda. George Bush acordó ayudar y organizó la operación en conjunto con la CIA. El plan funcionó mejor de lo que nadie había pensado y desde entonces se ha expandido por todo el mundo y ahora hay muchos otros métodos para llevar las drogas ilegales al país. Sin embargo, siempre debe recordarse que George Bush comenzó a vender drogas a nuestros hijos. La CIA ahora controla todos los mercados de drogas ilegales del mundo. El programa espacial real. El programa espacial oficial fue impulsado por el presidente Kennedy en su discurso inaugural cuando ordenó que Estados Unidos pusiera a un hombre en la Luna antes del final de la década. Aunque inocente en su concepción, este mandato permitió a los encargados canalizar grandes cantidades de dinero en otros proyectos negros y ocultar el programa espacial real del pueblo estadounidense. Un programa similar en la Unión Soviética sirvió para el mismo propósito. De hecho, una base conjunta de extraterrestres Estados Unidos y la Unión Soviética ya existía en la Luna en el momento en que Kennedy pronunció las palabras el 22 de mayo de 1962. Una sonda espacial aterrizó en Marte y confirmó la existencia de un entorno que podría soportar la vida. No mucho después, la construcción de una colonia en el planeta Marte comenzó en serio. Hoy existen ciudades en Marte pobladas por personas específicamente seleccionadas de diferentes culturas y ocupaciones tomadas de toda la Tierra. A lo largo de todos estos años se ha mantenido una farsa pública de antagonismos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para financiar proyectos en nombre de la defensa nacional cuando de hecho somos los aliados más cercanos. Asesinato de Kennedy. En algún momento el presidente Kennedy descubrió partes de la verdad sobre las drogas y los extraterrestres. Emitió un ultimátum en 1963 al Majestic 12. El presidente Kennedy les aseguró que si no limpiaban el problema de las drogas lo haría. Informó al Majestic 12 que tenía la intención de revelar la presencia de extraterrestres al pueblo estadounidense dentro del año siguiente y ordenó un plan desarrollado para implementar su decisión. El presidente Kennedy no era miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y no sabía nada de Alternativa 2 o Alternativa 3.
Internacionalmente, las operaciones fueron supervisadas por el Majestic 12 y en la Unión Soviética por su organización hermana. La decisión del presidente Kennedy golpeó el corazón de los responsables. Su asesinato fue ordenado por el Comité de Políticas y la orden fue llevada a cabo por agentes del Majestic 12 en Dallas. El presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado por el agente del servicio secreto que condujo su automóvil en la caravana, y el acto es claramente visible en la película. Mirar al conductor y no a Kennedy cuando ves la película. Todos los testigos que estaban lo suficientemente cerca del auto para ver a William Greer dispararle a Kennedy fueron asesinados en los siguientes 2 años después del evento. La Comisión Warren era una farsa y los miembros del Consejo de Relaciones Exteriores constituían la mayoría de su panel. Lograron nevar al pueblo estadounidense. Muchos otros patriotas que intentaron revelar el secreto alienígena también han sido asesinados a lo largo de los años intermedios. Durante la era de la exploración espacial inicial de los Estados Unidos y los aterrizajes en la Luna, cada lanzamiento fue acompañado por naves alienígenas. Una base de la Luna llamada Luna fue avistada y filmada por los astronautas del Apolo, cúpulas, agujas, estructuras altas y redondas, que parecen silos, enormes vehículos mineros en forma de T, que dejaron huellas en forma de puntadas en la superficie lunar, y naves extraterrestres extremadamente grandes y pequeñas aparecen en las fotografías. Es una base conjunta de Estados Unidos, Rusia y Alien. El programa espacial es una farsa y una increíble pérdida de dinero. La alternativa 3 es una realidad y no es en absoluto ciencia ficción. La mayoría de los astronautas del Apolo se vieron severamente conmocionados por esta experiencia y sus vidas, y las declaraciones posteriores reflejan la profundidad de la revelación y el efecto del origen del hocico que siguió. Se les ordenó permanecer en silencio o sufrir una pena extrema, la muerte, que se denominó conveniencia. Un astronauta realmente habló con los productores británicos de la exposición de televisión Alternativa 3, confirmando muchas de las acusaciones. En el libro Alternativa 003 se usó el seudónimo Bob Grudin en lugar de la identidad del astronauta. También se afirmó que se suicidó en 1978. Esto no puede ser validado por ninguna fuente, y creo que varios de los supuestos hechos en el libro son desinformación. Creo firmemente que esta desinformación es el resultado de la presión ejercida sobre los autores y pretende anular el efecto sobre la población de la exposición de televisión británica titulada Alternativa 3. La sede de la conspiración internacional se encuentra en Ginebra, Suiza. El órgano rector está compuesto por representantes de los gobiernos involucrados, así como por los miembros ejecutivos del grupo conocido como Bilderbergers, el Comité de Políticas. Celebra reuniones cuando es necesario en un submarino nuclear debajo del casquete polar. El secreto es tal que este era el único método que aseguraría que las reuniones no fueran molestadas. Puedo decir que el libro es al menos un 70% cierto según mi propio conocimiento y el conocimiento de mis fuentes. Creo que la desinformación fue un intento de comprometer la exposición de la televisión británica con información que podría demostrarse ser falsa, tal como el documento informativo de Eisenhower. Fue publicado aquí en los Estados Unidos bajo el plan de contingencia Majestic 12 y que también puede ser comprobado falso. Plan de contingencia. El Majestic 12 formuló un plan de contingencia para sacar a todos del camino si se acercaran a la verdad. El plan se conocía como Majestic 12. Fue implementado con el lanzamiento por parte de Moore, Chandler y Friedman del supuesto documento informativo de Eisenhower genuino. El documento es un fraude. El documento enumera la orden ejecutiva como almohadilla 92447, un número que no existe y que no existirá durante mucho tiempo al ritmo actual. Truman escribió órdenes ejecutivas en el rango de 9.000. Eisenhower escribió en el rango de 10.000. Ford estaba en el rango de 11.000 y Reagan solo llegó a los 12.000 números. Las órdenes ejecutivas se enumeran consecutivamente, sin importar quién ocupe la Casa Blanca por razones de continuidad, mantenimiento de registros y para evitar confusiones. La orden ejecutiva es solo uno de varios defectos fatales contenidos en el documento. Hasta ahora, el plan ha desviado a toda la comunidad investigadora del camino durante varios años y ha resultado en el gasto inútil de dinero buscando información que no existe. Resultó en un desperdicio total
de una subvención del Fondo para la Investigación de OVNIs de 16.000 millones que se le dio a Stanton Friedman para investigar la información. Muchos miles de horas hombres se han dedicado a buscar un arenque rojo, entre comillas. Sin duda, de la capacidad del gobierno secreto para atravesar el jardín de rosas, será mejor que lo piense de nuevo. Otro plan de contingencia está en vigencia y está trabajando en usted hoy. Es el plan para preparar al público para una eventual confrontación con una raza alienígena. El público está siendo bombardeado con películas, radio, publicidad y televisión que representan casi todos los aspectos de la verdadera naturaleza de la presencia alienígena. Esto incluye lo bueno y lo malo. Mira a tu alrededor y presta atención. Los extraterrestres planean dar a conocer su presencia y el gobierno te está preparando para que no haya pánico. El peor plan de contingencia también se ha implementado y está funcionando en este momento. Durante muchos años han estado importando drogas y vendiéndolas a la gente, y principalmente a los pobres y las minorías. Se implementaron programas de bienestar social para crear un elemento dependiente no funcional de nuestra sociedad. Comenzaron a eliminar los programas de bienestar social para desarrollar una gran clase criminal que no existía en los años 50 y a principios de los 60. Alentaron la fabricación e importación de armas de fuego militares mortales para el elemento criminal. Esto tenía la intención de fomentar un sentimiento de inseguridad que llevaría al pueblo estadounidense a desarmarse voluntariamente mediante la aprobación de leyes contra las armas de fuego. Se debían organizar incidentes para acelerar el proceso. Mediante el uso de drogas e hipnosis en un proceso llamado Orión en pacientes mentales, la CIA inculcó el deseo de estas personas de abrir fuego en los patios escolares o inflamar el lobby antiaéreo. Este plan está en marcha y hasta ahora funciona según lo previsto. Este plan no debe tener éxito. Ley marcial y campos de concentración. Debido a la ola de crímenes que azota a la nación, convencerán al pueblo estadounidense de que existe un estado de anarquía en las principales ciudades. Ahora están construyendo su caso casi todas las noches en la televisión y diariamente en los periódicos. Cuando la opinión pública se haya convencido de esta idea, tienen la intención de afirmar que un grupo terrorista armado con un arma nuclear ha entrado en los Estados Unidos y que planean detonar este dispositivo en una de nuestras ciudades. El gobierno suspenderá la Constitución y declarará la ley marcial. El ejército alienígena secreto de humanos implantados y todos los disidentes que se traducen en cualquiera que elijan se reunirá y se colocará en campos de concentración que ya existen en todo el país. Cada uno tiene una milla cuadrada. Las personas que pretendan ubicar en estos campos de concentración están destinadas a realizar los envíos por lotes de mano de obra esclava que las colonias espaciales necesitan. Los medios, la radio, la televisión, los periódicos y las redes informáticas serán nacionalizados y confiscados. Cualquiera que se resista será tomado o asesinado. Toda esta operación fue ensayada por el gobierno y el ejército en 1984 con el nombre de código Res 84 y se realizó sin problemas. Cuando estos eventos hayan sucedido, el gobierno secreto y/o la toma de control alienígena estarán completos. Su libertad nunca será devuelta y vivirá en la esclavitud por el resto de su vida. Será mejor que te despiertes y será mejor que lo hagas ahora. Los agentes secretos del gobierno, Phil Klass, es un agente de la CIA y esto se afirma en los documentos que vi entre 1970 y 1973. Uno de sus trabajos como experto en aviación fue desacreditar todo lo relacionado con los ovnis. Todos los comandantes militares recibieron instrucciones de llamarlo para obtener información sobre cómo desacreditar y o explicar los contactos y o avistamientos de ovnis en público y o presionar si surgiera la necesidad. William Moore, James Sandera y Stanton Friedman son agentes ingeniosos, no con conocimiento o involuntarios, utilizados sin conocimiento del gobierno secreto. Prefiero creer que son inconscientes. Aunque William Moore nos denunció una tarjeta de identificación del Servicio de Investigación de Defensa y su autoconfesión a Lee Graham de que era un agente del gobierno, me hace dudar seriamente si los informes son ciertos. Lee Graham me llamó a mi casa y cuando se lo pregunté confirmó que Moore había hecho esto. Stanton Friedman me ha dicho a mí y a muchos otros que hace años él ayudó a desarrollar un reactor nuclear para alimentar un avión que era del tamaño de una pelota de baloncesto. Estaba limpio, producía hidrógeno y funcionaba como un sueño. Sus palabras no son mías.
El único combustible que podía entrar en ese motor y producir hidrógeno como subproducto es el agua. El único lugar en el universo en ese momento para obtener esa tecnología era de los extraterrestres. ¿Está realmente inconsciente? Yo no sé. Fue miembro del equipo de investigación de Moore, Sandera y Friedman, y fueron ellos quienes implementaron el plan de contingencia del Majestic 12. En los documentos que entre 1970 y 1973 se enumeraron los nombres de las personas a las que se le destinaría el reclutamiento para que las personas conocidas y respetadas por el público pudieran presentar el plan de contingencia conocido como Majestic 12. Bruce Maccabee, Stanton Friedman y William Moore se encontraban entre los mencionados. No sé si los sucesos posteriores no parecían indicar que Bruce Maccabee estaba involucrado, pero las acciones de Stanton Friedman y William Moore son altamente sospechosas. Sé que todas las principales organizaciones de investigación de OVNI fueron objeto de infiltración y control por parte del gobierno secreto, al igual que el NICAP fue infiltrado y controlado. Creo que estos esfuerzos han sido exitosos. Es muy posible que las principales publicaciones de OVNIs también estén controladas. Majestic 12 Hoy Majestic 12 todavía existe y funciona como siempre lo ha hecho. Se compone de la misma estructura, 6 de los mismos cargos en el gobierno y 6 de los miembros ejecutivos del Consejo de Relaciones Exteriores y/o Comisión Trilateral. La agencia mayoritaria para la inteligencia conjunta se conoce públicamente como el Grupo Interinstitucional Senior, SIG. Para concluir, es muy importante comprender que el Consejo de Relaciones Exteriores y su rama de la Comisión Trilateral no solo controlan, sino que son dueños de este país. Mucho antes de la Segunda Guerra Mundial fueron fundamentales para ayudar a decidir la política del gobierno de los Estados Unidos. El Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y sus homólogos extranjeros informan a Bilderbergers. Casi todos los funcionarios gubernamentales y militares de alto nivel de alguna consecuencia desde la Segunda Guerra Mundial, incluidos los presidentes, han sido miembros del Consejo de Relaciones Exteriores y/o Comisión Trilateral. Todos los miembros estadounidenses de la Comisión Trilateral han sido o son miembros del Consejo de Relaciones Exteriores. Cada nación extranjera de alguna importancia tiene su propia rama del Consejo de Relaciones Exteriores y los miembros de cada país interactúan con los de otros países a través de los Bilderbergers para promover sus objetivos comunes. El miembro extranjero de la Comisión Trilateral pertenece a sus respectivas organizaciones. Incluso una investigación superficial realizada por el investigador más experto mostrará que los miembros del Consejo de Relaciones Exteriores y la Comisión Trilateral controlan las principales fundaciones, todos los principales medios, intereses editoriales, los bancos más grandes, todas las grandes corporaciones, los escalones superiores del gobierno, muchos otros intereses vitales. Sus miembros son elegidos y nombrados porque tienen todo el dinero e intereses especiales detrás de ellos. Todo, es decir, excepto los pueblos. Son antidemocráticos y de ninguna manera representan a la mayoría de los Estados Unidos de América. Estas son las personas que decidirán quién sobrevive al próximo holocausto y quién no. Los Bilderberger, el Consejo de Relaciones Exteriores y la Comisión Trilateral son el gobierno secreto y gobiernan esta nación a través del Majestic 12 y el grupo de estudio conocido como Jason Society o Jason Scholars y el escalón superior del gobierno que consiste principalmente en sus miembros. Manipulación de extraterrestres. A lo largo de nuestra historia, los extraterrestres han manipulado y o gobernado a la raza humana a través de varias sociedades secretas, religión, magia, brujería y ocultismo. El Consejo de Relaciones Exteriores y la Comisión Trilateral tienen el control total de la tecnología alienígena y también tienen el control total de la economía de la nación. Eisenhower fue el último presidente en conocer toda la visión general del problema alienígena. A los presidentes siguientes solo se les dijo que el Majestic 12 y la comunidad de inteligencia querían que supieran y creyeran. No era la verdad. Majestic 12 ha presentado a cada nuevo presidente una imagen de una cultura alienígena perdida que busca renovarse, construir un hogar en este planeta y colmarnos de regalos tecnológicos. En algunos casos al presidente no se le dijo nada. Cada presidente a su vez ha comprado la historia o ninguna historia a gancho y plomada. Mientras tanto, personas inocentes continúan sufriendo horrores indescriptibles a manos de científicos extraterrestres y humanos que se dedican a investigaciones bárbaras que harán que incluso los nazis parezcan niños de escuela dominical.
Como si esto no fuera suficiente, muchas personas terminan como alimento para el insaciable apetito alienígena de enzimas biológicas, secreciones hormonales glandulares y sangre. Muchas personas son secuestradas y condenadas a vivir con daños psicológicos y físicos por el resto de sus días. En los documentos que vi, 1 de cada 40 humanos ha sido implantado con dispositivos cuyo propósito nunca he descubierto. El gobierno cree que los extraterrestres están construyendo un ejército de implantes humanos que pueden activarse y volverse contra nosotros a voluntad. También debes saber que hasta la fecha ni siquiera hemos comenzado a acercarnos a la paridad con los alienígenas. ¿Vale la pena esta tecnología? Las conclusiones son ineludibles. La estructura de poder secreto cree que, debido a nuestra propia ignorancia o por decreto divino, el planeta Tierra se autodestruirá en algún momento en el futuro cercano. Estos hombres creen sinceramente que están haciendo lo correcto en su intento de salvar a la raza humana. Es terriblemente irónico que se hayan visto obligados a tomar como su compañero una raza alienígena que se dedica a una lucha monumental por la supervivencia. Se han hecho muchos compromisos morales y legales en este esfuerzo conjunto. Estos compromisos se hicieron por error y deben corregirse, y los responsables deben rendir cuentas de sus acciones. Puedo entender el miedo y la urgencia que deben haber sido fundamentales en la decisión de no decirle al público. Obviamente no estoy de acuerdo con esta decisión. A lo largo de la historia, grupos pequeños pero poderosos de hombres han sentido constantemente que solo ellos eran capaces de decidir el destino de millones, y a lo largo de la historia se han equivocado. Esta gran nación debe su existencia a los principios de libertad y democracia. Creo que con todo mi corazón que los Estados Unidos de América no pueden ni tendrán éxito en ningún esfuerzo que ignore esos principios. Debe hacerse una revelación completa al público, y debemos proceder a salvar a la raza humana por completo. Estamos siendo manipulados por una estructura conjunta de poder humano alienígena que resultará en la esclavitud total y o destrucción de la raza humana. El gobierno ha sido totalmente engañado y estamos siendo manipulados por un poder alienígena que resultará en la esclavitud total y o destrucción de la raza humana. Debemos utilizar todos los medios disponibles para evitar que esto suceda. Algo más está sucediendo que está más allá de nuestra capacidad de entender en este momento. Debemos forzar la divulgación de todos los hechos, descubrir la verdad y actuar sobre la verdad. En cualquier caso, debemos forzar la divulgación de la verdad o pase lo que pase seguramente lo mereceremos. La situación en la que nos encontramos se debe a nuestras propias acciones o inacciones en los últimos 44 años. Es nuestra culpa y somos los únicos que podemos cambiarlo. A través de la ignorancia o la confianza fuera de lugar, nosotros como pueblo hemos aplicado de nuestro papel como perro guardián de nuestro gobierno. Nuestro gobierno fue fundado del pueblo para el pueblo, por el pueblo. No hubo mención o intención alguna de abdicar de nuestro papel y confiar totalmente en un puñado de hombres que se reúnen en secreto y deciden nuestro destino por nosotros. De hecho, la estructura de nuestro gobierno fue diseñada para evitar que eso suceda. Si hubiéramos hecho nuestro trabajo como ciudadanos, esto nunca podría haber sucedido. La mayoría de nosotros ignoramos por completo incluso las funciones más básicas de nuestro gobierno. Realmente nos hemos convertido en una nación de ovejas. Las ovejas siempre son eventualmente conducidas a la matanza. Es hora de pararse a la manera de nuestros antepasados y caminar como hombres. Les recuerdo a todos que los judíos de Europa marcharon a los hornos después de haber sido advertidos, creyendo todo el tiempo que los hechos no podían ser ciertos. Cuando se informó al mundo exterior del holocausto que estaba ocurriendo en Europa por parte de Hitler, no se creyó. Declaro aquí y ahora que Hitler fue manipulado por estos mismos extraterrestres. Te he traído la verdad como la conozco. No me importa lo que pienses de mí. He cumplido con mi deber y no importa qué destino me depare. Realmente puedo conocer a mi Creador con la conciencia tranquila. Este canal te sugiere que no creas nada, ni siquiera este canal para no creer, sino para cuestionar, explorar, dudar y descubrir por ti mismo cuál es la verdad. Desde aquí os invito a la reflexión y a que expreséis vuestros comentarios y opiniones. Soy Nahual y os deseo un buen día a todos, amigos.